Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de los Tesalonicenses y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos para leerla, para estudiarla y para enseñarla. Te rogamos, Señor, que nos permitas siempre cuidar y guardar esta libertad que tenemos aquí donde vivimos. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Por ahí estaba leyendo unas iglesias en China, hermano, no sé si las has leído últimamente. Muchos pastores están siendo perseguidos, pastores con hijos, con familia, y no niegan la fe como quieren. Eso sucede hoy, ¿sí? No sucedió hace 10 años, está sucediendo hoy, ahí en China, ¿sí? El gobierno está atacando a las iglesias cristianas y de hecho las está destruyendo, ¿sí? Qué cosas, ¿no? Pensamos que estamos lejos de una persecución, y incluso aquí en nuestro país, ¿verdad? Allá abajo en Chiapas, no en todo Chiapas, ¿verdad? Pero en parte de allá, al sur del país, se da mucha persecución, ¿verdad? O al menos así escuché yo hace algún tiempo. Y aquí estamos nosotros reunidos, hermanos, el gobierno no le persigue, ¿sí? No le persigue ninguna institución, sino que pudo venir con libertad, ¿verdad? Para escuchar y para leer la palabra, ¿no? Qué bendición. Nos quedamos, hermanos, en el versículo 3, terminamos el versículo 3, y quiero poder abarcar hasta el versículo 10 el día de hoy, de la carta de los Tesalonicenses, la primera, que sería el primer capítulo, ¿sí? Y para hacerlo, hermanos, vamos a dar lectura, y vamos a hacerlo desde el principio, para recordar. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Solamente como repaso, hermanos, recuerde que Pablo llega a Tesalónica después de haber recorrido otras ciudades, pero para llegar a Tesalónica tuvo que recorrer una distancia. De Jerusalén, hermanos, recorre una distancia muy considerable, pero él todavía está en la región de Asia. Pero para llegar a la región de Macedonia, Pablo tiene una visión del varón macedonio, y el varón macedonio le decía a Pablo: ven, ayúdanos, ¿sí? Ven a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo, a través de esta visión que el Señor le dio del varón macedonio, va a Macedonia. Macedonia, hermano, entiéndase que Macedonia vamos a tener así nuestra mente como si fuera Nuevo León, ¿sí? Y Tesalónica vendría siendo pues Escobedo o Monterrey o San Nicolás, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Tampoco son las dinámicas iguales, pero entiendas así, Macedonia es un lugar muy amplio, ¿sí? Que contiene diferentes ciudades, ¿no? En todo caso podríamos decir que llega a México, ¿verdad? Y de México se pasa a Nuevo León, ya sea del país al estado, del estado a los municipios, ¿verdad? Pero esa es la idea. Y Pablo dura ahí poquito, dijimos que dura ahí poquito, luego se va a Berea, luego se va a Atenas, y en Atenas escribe esta carta, ¿verdad? Le llegan noticias de Timoteo y de Silvano, que es Silas, su nombre en romano, ¿sí? En cuanto a su ciudadanía romana sería Silvano, le llegan noticias muy buenas de Tesalónica, ¿sí? Entonces Pablo ahí empieza a escribir la carta, ¿no? Y hablábamos de la obra de la fe, en el versículo 3, del trabajo del amor y de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y hablábamos un poquito de la esperanza, ¿no? Que de hecho, hermanos, las dos cartas a los tesalonicenses, Pablo va a estar constantemente tocando el tema de la esperanza, constantemente tocando el tema de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Era algo que Pablo quería dejar muy en claro a la iglesia de Tesalónica, y lo quiere dejar muy en claro al principio, porque recuerda que ya lo habíamos comentado, la gente se estaba muriendo, o sea, los cristianos de Tesalónica
pues algunos, yo que sé, por edad o por enfermedad se estaban muriendo y ellos tenían la duda en su mente, y bueno, y los que se mueren y todavía no llega Cristo, ¿qué hay de ellos, verdad? Entonces Pablo por eso manda la carta para explicar, ¿no? Y va a ser un tema constante, la esperanza. Lo que hemos llamado nosotros, o teológicamente se ha titulado la esperanza escatológica, ¿sí? En cuanto a que escatología es el término para el estudio del tiempo del fin, ¿sí? Entonces, la esperanza del tiempo del fin, ¿verdad? Y nosotros como cristianos, hermanos, decíamos, no podemos ser cristianos sin esperanza. No podemos llamarnos cristianos si no creemos que viene Cristo, si no creemos que viene un reino que se llama el reino de Dios, y si no creemos que se va a instaurar ese reino, sí o sí, ¿verdad? Y que de hecho va a derrocar a las demás naciones, y que en el milenio incluso las demás naciones traerán ofrendas y tributos a la nación santa, a la santa ciudad, a la cual no entrarán más que los santos, ¿sí? Dice ahí que los perros quedarán fuera, ¿verdad? Menciona la palabra de la santa ciudad. Entonces, hermanos, Pablo, cuando hacía su ministerio, lo hacía creyendo esto, ¿no? Y vamos a continuar entonces. Esto fue un repaso rápido de todo lo que ya vimos. Vamos a comenzar en donde nos quedamos, que sería el versículo 4. Dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Cuál elección? La elección de Dios. Pablo usa mucho el término y la idea de la elección, de que Dios elige, ¿sí? De hecho, antes de llegar a Tesalónica, Pablo, junto con Timoteo, iban a ir a otras ciudades, allá en el área de Asia. Para pasar de Asia a Macedonia tienen que cruzar el mar, ¿sí? Una cierta porción de agua. Bueno, en la región de Asia ellos andaban caminando y llegaban a cierto lugar o querían ir a cierto lugar, y el Espíritu Santo les decía que no. Y luego iban, a eso está en Hechos 16, 17, si después lo quiere buscar en el libro de los Hechos. Y luego que iban para otro lado y el Espíritu Santo les decía que no. Y entonces recibe Pablo la visión del varón macedonio y entonces va a Macedonia, ¿sí? En donde va a pasar primero por otras ciudades, creo que una de ellas es Filipos, si no mal no recuerdo, y luego pasa a Tesalónica, ¿verdad? Entonces, ¿se fijan? Pablo les está diciendo en el 4, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, ¿sí? Cómo Dios los ha elegido, ¿sí? Nosotros, hermanos, como iglesia metodista, no podemos negar la elección que Dios hace, ¿sí? Pero nosotros no somos de corte calvinista. La iglesia metodista no es de corte calvinista. No sé si son términos que se le hagan conocidos o no se le hagan conocidos, pero lo tengo que dejar en claro, hermanos, ¿sí? Nosotros como metodistas sí creemos que Dios elige, pero no creemos que Dios elige a unos para salvación y elige a otros para perdición, en ninguna manera, ¿sí? Porque es lo obvio o lo lógico, ¿no? Si elige a unos para acarrearlos a Él, por lógica, a los otros, ¿qué les está haciendo, hermanos? Pues los está desechando, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa es una lógica humana, no es una lógica bíblica. En la Biblia jamás se menciona que Dios por su propia voluntad rechace para determinarlos en últimas cuentas a la perdición, ¿sí? Nosotros como metodistas creemos que la elección de la fe es una obra de Dios y de nosotros, ¿sí? En la escuela dominical yo les decía que la salvación es por gracia, como dice Efesios 2, por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces la gracia la da Dios y la trabaja Dios. La fe la da Dios y la trabajo yo, ¿sí? La fe la da Dios y la trabajo yo, ¿sí? Es esta doble, este sinergismo que se llama.
este trabajo entre dos, no monergismo, que es trabajo de uno, es sinergismo, ¿sí? Siempre, hermanos, reconociendo la soberanía de Dios, ¿sí? Eso no le quita soberanía a Dios. Entonces, espero no meterme en camisa de 11 varas, ¿verdad? Con este tema, pero es un tema que, bueno, a final de cuentas se tiene que tratar cuando surge en la palabra este tema de la elección o de la predestinación, ¿sí? ¿Alguien tendrá alguna pregunta o duda o comentario, hermanos, al respecto? Acuérdense que no es prédica, ¿eh? Entonces Pablo les dice, hermanos, porque conocemos vuestra elección, ¿sí? Hermanos amados de Dios, conocemos cómo Dios los eligió. Sí, claro que saben eso, porque yo iba a ir a otras ciudades, pero a esas ciudades no fui porque el Espíritu no me dejó, sino que llegué con ustedes, ¿sí? Y quizá de alguna manera, ya después de que estas ciudades fueran evangelizadas por Pablo, quizá estas otras donde Pablo no fue, fueron alcanzadas, ¿no? Pero primero fue ahí, ¿verdad? Como el pueblo de Israel, ¿sí? ¿A poco escogió a los cieneguenses el Señor para darles la ley y la promulgación y el pacto antiguo, etcétera? No, y no escogió tampoco a los mexicanos, ¿verdad? Escogió a los israelitas, ¿verdad? Esa fue una elección de Dios, en últimas cuentas, ¿no? Dice Pablo en otra porción de la Escritura, a los que antes conoció, a estos predestinó, ¿sí? ¿Pero qué fue primero? Conoció. A los que antes conoció, a estos predestinó, ¿sí? De tal manera que primero, antes de que Dios predestinara, Dios nos conoce. Y como Dios está fuera del tiempo, ¿sí? Él puede ver todo, futuro, presente y pasado. Entonces primero nos conoce y luego nos predestina. Muy bien. Dice el 5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El evangelio, hermanos, nunca son solamente palabras. ¿Se entiende? Nunca son solamente palabras. Si el evangelio son solamente palabras, pues son solamente palabras. Pero jamás es el evangelio solamente palabras. El evangelio es poder, ¿sí? Y aparte es seguridad, dice ahí Pablo, en plena certidumbre, ¿sí? El evangelio es seguridad. ¿Qué decían los fariseos de Jesús? Ah, mira, habla como alguien que tiene autoridad. No eran los fariseos, era el pueblo. El pueblo decía, mira, Jesús habla como alguien que tiene autoridad, no como los fariseos. Qué tremendo, ¿no? O sea, le estaban diciendo que los fariseos ahí como que más o menos tartamudeaban, ¿verdad? Como que no estaban muy seguros de lo que creían. Y Jesús, así, con plena certidumbre de fe. El evangelio siempre es así, hermanos. Siempre, claro, el evangelio se tiene que proclamar con palabras, pero siempre va de la mano con el poder de Dios a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu que hemos recibido es de poder, amor y dominio propio, ¿no es así? Entonces el que evangeliza ya tiene el Espíritu, ¿sí? No evangeliza ningún incrédulo. El incrédulo no va a evangelizar, sino el creyente que ya tiene el Espíritu. Y es en plena certidumbre, ¿sí? Y dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu. Vamos a buscar Hechos 17, hermanos. Acompáñenme a Hechos 17. ¿Ya se está viniendo el calorcito, hermanos, o soy yo? ¿Soy yo nada más? Hechos 17, versículo 5 dice,
Bueno, vamos a leerlo desde el 1, fíjense. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Esa es la tribulación que está diciendo Pablo aquí en el 6, ¿sí? Dice, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, fue esta, ¿sí? Y probablemente otras muchas, donde la palabra se recibió con esta tribulación, que los judíos celosos, porque la predicación de Pablo durante 3 días de reposo, otras 3 semanas, ¿sí?, que estuvo predicando, se convirtieron algunos judíos, gentiles se convirtieron, y se convirtieron mujeres de renombre, ¿sí? Eso es importante, porque de ahí también surge el dinero para sostener la obra, ¿sí? Dios sabe lo que hace. Se levantan, y entonces los judíos celosos que no creen, ¿qué dice? Contratan a malhechores, ¿verdad? Ahí ya se agarran a hombres ociosos, malhechores, para levantar una turba en contra de la obra de Pablo. En 3 semanas Pablo levanta una turba en Tesalónica, hermano, ¿sí? ¿Cómo eran las campañas evangelísticas de Pablo, hermanos? Así, hermano, así, vámonos a arrasar lo que venga y con lo que nos ataquen, ¿sí? Resistimos, ¿verdad? Entonces, esta es lo que les dice Pablo, ¿sí? Cómo sufrieron ellos en medio pero hay una contradicción de términos que en lo secular es contradictorio, pero no en el cristiano. Y los términos es gran tribulación y gozo. ¿Tendrán relación la gran tribulación y el gozo? ¿O son cosas contrarias? Cuando yo tengo gran tribulación, pues lo normal es la tristeza y el dolor, ¿no? Y cuando tengo gran gozo, pues es porque no me siento mal, porque ando bien, porque... ¿me explico? Pero aquí Pablo usa de los dos términos, ¿sí? Porque la obra que se hizo en Tesalónica, Pablo no fue a compartirles una nueva filosofía de vida. Pablo fue a compartirles el evangelio en el poder del Espíritu, ¿sí? Entonces, en medio, Jasón muy probablemente fue una persona que le dijo a Pablo, te presto mi casa, ¿sí? Vente, aquí haz tus reuniones. Vas el sábado allá al Shabbat, bueno, el viernes, usted sabe que el Shabbat, hermano, empieza el viernes a las 6 de la tarde y termina el sábado a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, ahí en el Shabbat, Pablo, ve a la sinagoga, comparte y aquí tienes tu casa, ¿sí? Por eso van contra Jasón, lo que leímos ahorita en Hechos, ¿sí? Y Pablo les dice que en medio de esta gran tribulación, porque imagínense, hermano, que usted le lleven ahorita a todos nosotros, que llegue ahorita aquí la policía, ¿verdad? Y nos lleven a todos. ¿Y cuál es la acusación? Pues que se están reuniendo aquí en la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo se va a sentir, hermano? ¿Sí? En gran tribulación, ¿no es así? Pero de alguna manera, el recibir esta tribulación por
por predicar la palabra se vuelve gozo, ¿no? Como le dice Jesús ahí en el Sermón del Monte, ¿sí? Bienaventurados sois cuando por mi nombre os vituperen y digan toda clase de mal a vosotros, ¿sí? Ahí en Mateo 5. Bienaventurados. Considérense dignos de felicitación. Te felicito, nos diría Dios. ¿Por qué? Porque estás siendo atribulado por mi nombre. ¿Se fijan? Entonces, eso, hermanos, produce gozo, porque ¿quién te está felicitando? Dios. Dios te está felicitando, ¿sí? Por aquí en mi Biblia había un dibujo, no creo que se alcance a ver, pero cuando Pablo y Silas están prisioneros y los dibujan sentados con sus pies con grilletes, ¿verdad? Pero así con las manos levantadas y como cantando, ¿verdad? Pues claro, estaban en tribulación, pero estaban gozosos, ¿verdad? Yo les conté alguna vez que cuando mi papá fallece, el momento que mi papá da su último respiro, mi mamá comienza a cantar alabanzas y mis hermanos y yo nos unimos a ella, ¿sí? Cualquiera de afuera que viera la escena diría, estos están locos, ¿verdad? Estos ya les picó algo porque ya se les murió el papá, ¿sí? Y empezamos a cantarle alabanzas al Señor, ¿sí? Porque en medio, hermanos, para el cristiano, la tribulación y el gozo sí son compatibles. Sí son compatibles. Preguntas, dudas, comentarios, hermanos, hasta ahorita. Bueno, ¿nadie? ¿O están así como que, ay, sí quiero, pero no quiero? Por eso les doy chance. Ok. Entonces, hermanos, esto es algo para considerarse y es un tema que puede abarcar muchas predicaciones, ¿sí? El gozo en la tribulación, ¿sí? El cristiano es incongruente para el mundo. Por eso dice Pablo, bendita locura, ¿sí? Porque para los judíos es tropezadero el evangelio y para los griegos es locura, pero para nosotros es poder, ¿sí? Entonces, y dice el 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia. Imagínense a todos los de Macedonia, hermanos. Acuérdense, Macedonia, vamos a poner que era México. Bueno, no tan grande, vamos a poner que era Nuevo León. Ha sido ejemplo a todo Nuevo León, ¿sí? Les dice Pablo, ha sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Ok, voy a echar preguntas, hermanos, porque los veo cansados, ¿verdad? Fue un día de trabajo, lo entendemos completamente, ¿sí? Estírese, hermano, ¿sí? Le diría que tome su agüita, pero no se distraiga, ¿verdad? Pregunta, hermano, el que quiera responder. ¿Cómo se dio cuenta Macedonia? ¿Cómo los de Macedonia y cómo los de los demás pueblos se dieron cuenta de que los tesalonicenses andaban bien con el Señor? ¿Sí? O para ser más concreto, ¿cómo demostraron su fe los de Tesalónica? ¿Cómo creen ustedes? Con obras, exactamente. Porque dice Pablo ahí, ¿no? Sino que también en todo lugar, en el 8, hermanos, vuestra fe en Dios se ha extendido. Se ha dado a conocer su fe. ¿Sí? Yo pregunto, hermanos, si esto lo reducimos, ¿sí?, a un área geográfica muchísimo más reducida, que sea nuestra casa, ¿sí?, y que nuestra calle sea Macedonia, ¿sí? Nuestra casa es Tesalónica. Y nuestra calle, hermana, no nuestra colonia, nuestra calle, de esquina a esquina, sea Macedonia. ¿Cómo puede nuestra calle
conocer de mi fe? Ah, porque lo veo todos los domingos que va a la iglesia. Bueno, sí, exactamente, porque esa es una obra. Ay, porque lo veo que siempre me dice un Dios te bendiga y se siente bonito, ¿verdad? Sí, exactamente. Ah, porque me avisa, ¿verdad? Me avisó ese hermanito, no se lo robó, me dejaron un paquete ahí de Mercado Libre, ¿verdad? Y él me avisó, no se lo robó. ¿Se fijan? Entonces la gente va viendo su fe ¿a través de qué? De sus obras. ¿Usted sabe cuál es la técnica de los testigos de Jehová para acercarse, o de los mormones, no sé de cuáles de los dos era, para acercarse a la gente? ¿Sí? A mí me tocó verlo, cuando una persona está lavando su carro, ¿qué hacen? Llegan y le dicen, oye, te queremos dar de nuestra fe. No, le dice, oye, ¿te ayudamos a lavar el carro? ¿Se fijan? No te apures, no hombre, no te vamos a cobrar, mira, aquí de volada, y te lavan el carro, hermano. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque, hermano, a veces no somos nosotros astutos para dar nuestra fe a otros. ¿Sí? Nuestra fe, la gente no le va a creer, hermano, a su palabra de su fe. El evangelio sí, porque el evangelio tiene poder en sí mismo, pero a su palabra de su vida, la gente no le va a creer a su palabra de su vida. La gente le va a creer ¿a qué? A sus obras. Pero luego ahí se ve como que esa familia que va a la iglesia todos los domingos, pues como que tienen problemas, ¿verdad? Dice la vecina, que no falta, ¿verdad? La vecina chismosa. ¿Y la vecina qué hace? Pues va con el esposo. Oye, esposo, fíjate lo que vi, esposo. Y son los que van a la iglesia todos. ¿Se fijan? ¿Qué va a hablar más? Llega usted luego a su casa y les trata de compartir, y la vecina sale a ver con qué me trae ¿verdad? Porque yo conozco casi su vida, ¿no? ¿Se fijan? Siempre va a ser la obra, hermano. Y así eran los tesalonicenses. ¿Cómo demostraron su fe a otros? A través de las obras. No hay otra manera. Eso lo dice Santiago, ¿sí? ¿Qué dice Santiago, hermanos? ¿Recuerda? Cuando alguien llegue y traiga necesidad de abrigo y de comida, no le digas, sí, ve con Dios, que Dios te bendiga. Oye, pero espérame, tengo hambre y tengo frío. Sí, Dios te bendiga, dale, sigue el camino. Pero es que tengo hambre, ¿no me escuchas? Tengo frío. Sí, Dios te bendiga, ¿verdad? Dios te bendiga, échale ganas, sigue el camino. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces dice, si alguien se presenta, pues dale, ¿sí? Dale. Y alguno dirá, dice Santiago, yo tengo fe y tú tienes obras, ¿ok? Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Si yo quisiera demostrar mi fe sin obras, ¿cómo le hago? ¿Alguien se pudiera imaginar, hermanos, cómo se puede hacer para mostrar mi fe sin mis obras? ¿Se puede? Vamos a pensarlo un ratito, ¿no? ¿Se podrá mostrar mi fe sin ninguna obra exterior? ¿No? Yo tampoco pienso en una, hermano, a mí no se me ocurre nada. ¿Sí? Pero a lo mejor habrá alguien que me saque de este dilema, ¿verdad? A menos que yo pueda materializar lo que no se ve de mi mente y de mi corazón, ¿verdad? Y sacarlo y aquí está mi fe. Pero no se puede hacer eso, hermanos. Entonces, ¿cómo demuestro mi fe? A través de las obras, ¿verdad? Y hemos estado viendo en la escuela dominical que la salvación no es por obras, pero que la fe tiene obras. Y la fe que no tiene obras no es fe.
Así de simple, hermanos. No es tan difícil. La fe que no tiene obras no es fe. Y di el ejemplo del meteorito que cae en Ciénaga de Flores, ¿se acuerdan? ¿Alguien no lo escuchó el ejemplo, hermanos? ¿Todos lo escucharon? ¿Sí? Salen las noticias, va a caer un meteorito el domingo en Ciénaga de Flores, de aquí al domingo. ¿Sí? ¿Y dónde está? No se ve, pero está comprobado científicamente, va a caer en Ciénaga y lo va a destruir todo. ¿Qué hacemos, hermano? Maletas, ¿verdad? Maletas, vamos a cargar maletas y el trafical, no sé, de por sí, ¿verdad? Ahora imagínense con la noticia. Y Ciénaga de Flores vacío. ¿Qué sucedió? Que hubo fe. ¿En qué? En la noticia. Le tuvieron fe al de la noticia y ¡puf! Cayó un meteorito, ¿verdad? Vamos a suponer que era verdad. Sí. Dios nos libre, ¿verdad? De eso y de muchas cosas, ¿no? Porque eso está muy fantasioso, hermanos. Pero era para hacer un ejemplo. Siempre los extremos, los ejemplos extremistas nos hacen pensar más. ¿Sí? Entonces la fe tiene obras. Y Tesalónica era un claro ejemplo de obras. ¿Sí? Y la gente, hermanos, voy a usar esta expresión, la gente no es tonta. La gente no lo es. La gente de afuera que nos ve no lo es. Se da cuenta de nuestras obras. ¿Está mal que lo hagan? Sí está mal, pero ellos, hermanos, son inconversos. ¿Está mal que sean así? Sí está mal, pero son inconversos. ¿Sí? Entonces, esta es una gran enseñanza, ¿sí? Cuando yo descubrí esto, para mí cambió mi forma de ver el cristianismo, ¿verdad? La fe que no tiene obras, dice Santiago, es, ¿alguien sabe? Muerta. Es una fe muerta. Ahí vi a mi hermano Ángel que echó la respuesta, ¿verdad? Anímese, hermano, a participar. La fe sin obras es una fe muerta. Y dice, concluye Santiago, así que ves que la fe se perfeccionó en las obras. ¿Sí? Se perfecciona la fe en las obras. Ahora, ¿necesito las obras para llegar al cielo? No, necesitas la fe. ¿Se entiende, hermano? Que no se malinterprete. No necesitas las obras, necesitas la fe. Y la fe te va a producir obras. ¿Sí? Porque todo aquel que quiera llegar al cielo a través de sus propias obras, hermano, no va a poder. Tiene que ser a través de la fe en Jesucristo. ¿Amén? Amén. Preguntas, dudas, comentarios, hermanos. Es que la fe que estamos siguiendo nos da el resultado para hacer las obras. Sí. Sí. Porque aparte nos dota del Espíritu Santo. Estás creyendo. Exactamente. Estás escuchando. Estás viviendo. Exactamente. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo llega el Espíritu Santo a mi vida? Alguien que sea, yo sé que todos tienen una respuesta en su cabeza, ¿verdad? Arriesguese, hermano, somos poquitos, no pasa nada. Acabo que no se escucha su voz, hermano, no se graba. Ya sé que si yo me equivoco, eso sí se queda grabado, ni modo, me equivoqué. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo, hermano? Cuando creemos, a través de la fe, ¿sí? Estaba buscando el versículo en Gálatas, creo que es Gálatas 2, no me acuerdo. Pero esa respuesta nos la da Gálatas, es Gálatas 3, hermano, váyase a Gálatas 3, ahí atrásito de Tesalónica, Gálatas 3:2. ¿Alguien que lo lea, hermanos, con voz bien fuerte? Esto solo quiero saber de vosotros,
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahí está. Es una pregunta retórica, ¿verdad? No se tiene que responder, la respuesta es obvia. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios? ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y si usted lee el contexto, la respuesta es por el oír con fe. Así uno recibe el Espíritu. Y cuando uno entonces tiene fe, es decir, cree, como dice mi hermano Ángel, lo otro sale. ¿Pero por qué sale? Porque recibimos el Espíritu de Dios, ¿sí? Que nos ayuda, hermanos. El Espíritu de Dios nos ayuda. Pastor, por ¿Sí? ahí tengo una duda. A ver. O sea, yo también pienso, creo eso, ¿verdad? Que recibimos el Espíritu Santo, pero estaba leyendo que Pablo les pregunta a unos que ya habían sido convertidos que se habían recibido el Espíritu y les dice que ni siquiera habían escuchado el Espíritu Santo. Y entonces dice hay que orar por ellos y les impone manos y reciben el Espíritu. Entonces, mi pregunta es esta, que si no recibieron ya el Espíritu, ¿por qué habían creído? ¿Que no recibieron el Espíritu porque qué? O sea, que si es necesario que le impongan las manos para que reciban el Espíritu Santo, cuando oró Pablo por ellos. Ajá. Sí, esos personajes que tú mencionas eran los discípulos de Juan, ¿verdad? En el contexto, si mal no recuerdo. Y la pregunta es que si necesitamos la imposición de manos para recibir el Espíritu. No, de ninguna manera. No. Muy probablemente lo que sucedió ahí, aparte de la imposición de manos, fue una explicación, como Felipe se la da al eunuco, ¿sí? Cuando Felipe tiene este encuentro con el eunuco, Felipe le tiene que explicar de Jesucristo a través de Moisés, de la Torá, ¿verdad? Y de los profetas. Y entonces ahí le dice el eunuco: ¿qué me detiene para ser bautizado? Y le dice Felipe: ¿crees? Sí. Dale, aquí en el charco vente, ¿verdad? Entonces es como cuando Jesús llama a los discípulos, ¿no? Sígueme. Y pareciera ahí como que no se encuentra o debiera haber una conversación, ¿verdad? Nomás es un sígueme, ¿verdad? Y los discípulos le siguen, ¿no? Entonces, muy probablemente ahí en estos discípulos de Juan, si mal no recuerdo, ellos no habían escuchado el Espíritu porque ellos tenían la doctrina juanina, ¿verdad? Que no estaba equivocada, pero no estaba actualizada. El que la actualiza es Jesús, ¿verdad? Y claro que Pablo recibe esta actualización de la doctrina, ahora sí que apostólica, ¿verdad? No sé si los confundí más, hermanos, o se contestó la pregunta. O sea, bueno, en ese sentido, no se requiere imposición de manos para recibir el Espíritu, no. Imagínense, ¿sí? El que está en el hospital, ¿verdad? Y no puede llegar el pastor o el sacerdote, yo qué sé, ¿verdad? Es más, el de la cruz, ¿no? Él creyó, ¿verdad? Definitivamente recibió el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces la imposición de manos, hermanos, sí es bíblica, sí se realiza. Incluso la imposición de manos para enviar y predicar el Evangelio es bíblica, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve imposición de manos de parte del obispo y de parte de los superintendentes cuando recibí, ¿cómo se llama, hermano? ¿El qué? La ordenación, exactamente. Entonces, cuando fui ordenado, me impusieron las manos, porque eso es bíblico, ¿verdad? Pero no me las impusieron para recibir el Espíritu, me las impusieron como la iglesia se las impuso a Pablo y decir, ve, ¿sí? Por eso dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no hay quien los envíe? Bueno, entonces sí, el Espíritu se recibe, como lo leímos en Gálatas, por el creer con fe. Sí, así se recibe el Espíritu. Eso lo dice Juan el Bautista, de hecho, que cuando va a ser, antes de que llegue Jesús, dice: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno tras de mí, el cual os va a bautizar en Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Ahí está el bautismo o cómo yo recibo ese bautismo de Espíritu Santo y fuego, a través de la fe.
no hay otro medio. ¿Alguien más, hermanos? En el momento de recibir el Espíritu Santo también recibimos los dones. Claro, sí, todo. Sí. Solamente que tenemos que no apagar el Espíritu. Tenemos que avivar el Espíritu. El Espíritu es una fogata, ¿sí? ¿Verdad? O sea, le tienes que echar leña. Si no le echas leña, no lo avivas y lo apagas, de hecho. Entonces, eso sucede. El Espíritu ahí está, pero está apagado. ¿Sí? Entonces, porque el Espíritu, si llega por fe, ¿cómo se va? Pues por incredulidad, ¿no? Por falta de fe. Entonces, el Espíritu se aviva. Y ahí están todos los dones, pero por eso no se ven, porque no están avivados, no está avivado el Espíritu. Sí, no, hombre, todas las que... Es que pues nos ha enseñado que el hombre es tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Ajá. Pero dice que recibimos el Espíritu Santo, pero como que nosotros tenemos un espíritu. Sí, porque dice la palabra que su Espíritu da testimonio al mío de que somos hechos hijos de Dios. ¿Sí? El de él al mío, ¿verdad? Pero el concepto tripartita es un concepto griego, ¿sí? Que hay discusión entre teólogos, ¿sí? Sí, porque Pablo de repente pareciera usar este concepto griego de espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y a veces pareciera usar solamente un concepto bipartita, ¿sí? Que es de dos, ¿verdad? Pero más allá de todo, lo que sí se sabe a ciencia cierta es que este es un concepto meramente de los griegos, ¿sí? Ajá. Entonces, sí, mi espíritu no cambia, porque Pablo habla de que hay espíritu animal, hay espíritu de bestia, hay espíritu humano, ¿verdad? Hay diferentes espíritus, ¿sí? Entonces, el de él va a hablar al nuestro. ¿Alguien más, hermanos? ¿O otro más? ¿Verdad? Yo no tengo problemas, ¿sí? Para eso es esto, hermanos. De hecho, a mí yo encantado, ¿sí? Los tesalonicenses no sabían la historia de Pablo, de cómo Dios lo había llamado, o de que él antes perseguía a los cristianos. Sí, no conocían nada. Ajá. No. Por eso también lo recibían más fácilmente, porque Pablo iba a otros cristianos y le tenían miedo. Ah, sí, en la región donde Pablo era conocido, claro. No, pero es que aquí ya Pablo recorrió, ¿no? Ya, ¿cómo les haré? Hagan de cuenta que Pablo recorre de donde Jerusalén al norte, al noroeste, ¿sí? Como si usted recorriera de aquí a Canadá. Ya recorrió eso Pablo, ¿sí? Entonces Macedonia está hasta Canadá, casi hasta Alaska, ¿no? Allá está Macedonia, ¿sí? Digo, no sé, yo fallo mucho con las medidas, hermanos, pero ya me faltó el mapa, ¿verdad? Pero ya recorrió un buen tramo. Entonces Pablo no lo conocen, ¿sí? Se escucha de los que trastornan el mundo. Lo dice aquí, lo vimos en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos 17, ¿verdad? Estos que trastornan al mundo entero. Si ya se estaba escuchando lo de los cristianos, pero de Pablo no. Pablo llega ahí enviado por el Espíritu. ¿Alguien más, hermanos? ¿O algo más? A mí me gusta que tengan dudas porque quiere decir que, ¿verdad? Tan al tiro, ¿no? ¿Verdad? Sí. ¿Alguien más, hermanos? Ok, entonces vamos en el 7. Sí, ¿verdad? Estoy con razón, estoy en segunda, no me cuadraba. Dice, en el 9 estamos, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero.
Cuando aquí dice que se convirtieron de los ídolos a Dios, no fue cosa fácil, hermanos. ¿Sí? Es como si hoy usted fuera al Vaticano, ¿sí? Y se transformen de los ídolos a Dios, ¿sí? No, porque Macedonia, hermanos, era idolátrica a más no poder, ¿sí? Entonces lo que sucede ahí es un milagro de parte del Espíritu, porque no solamente creyeron judíos, también creyeron gentiles, que es peor, porque tan siquiera el judío pues tiene a Dios, al único Dios, ¿verdad? Pero el gentil tiene miles de dioses, ¿sí? Y aparte el detallito de las mujeres de renombre, ¿verdad? Que también, que de ahí se cree que pues salió la actividad monetaria, ¿verdad? Porque Dios siempre va a proveer para la misión. Entonces, convertisteis de los ídolos, es literal. Esto es literal, o sea, de los ídolos tal cual. No que tu ídolo el internet, no de que tu ídolo la tele, no, tal cual un ídolo, hay una estatua, un dios. ¿Sí? Eso tal cual sucedió. Y dice para servir al Dios vivo y verdadero. Y fíjense el 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, usted póngase en los zapatos de Macedonia, de un gentil macedonio, que en la vida le ha pasado por aquí, ¿sí?, esta historia de Jesús, ¿sí? O al menos, quizá no a detalle, quizá estaban escuchando de los cristianos, ¿no? Pero de repente se les predica el Evangelio por 3 semanas, aprox, y ahora no solamente se dejaron atrás a sus ídolos, sino que no nada más los dejaron atrás, sino que ahora esperan a Jesús, ¿sí? Cosa que de repente, hermanos, pudiera no suceder en algunos cristianos, ¿sí? Esperar en la venida de Jesucristo, ¿verdad? Que es lo que ya estábamos hablando. Tesalónica las cartas, insisto, son cartas que van a mencionar mucho la idea de la venida de Jesucristo como argumento, porque es algo que estaba sucediendo ahí, ¿sí? Era una necesidad que la iglesia tenía, saber de esto, ¿verdad? Y como les dije al principio, hermanos, no podemos llamarnos cristianos si no esperamos a Cristo. No se puede, hermanos, no se puede. Si no vivimos la vida como esperándolo, ¿sí? Hay gente que pone mucha esperanza en los presidentes, ¿verdad? Sobre todo en el presidente actual de nuestro país, ¿no? Hubo mucha gente que colocó mucha esperanza, ¿verdad? Pero hermano, izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, lo que sea, no ponga su esperanza en el hombre, ¿sí? No la ponga en el hombre no va a poder, ¿sí? Nosotros, nuestra patria es otra, ¿verdad? Entonces, los tesalonicenses, Pablo les enseñó, hermanos, a esperar en Jesús, a esperar su segunda venida, ¿sí? A estar atentos a su segunda. De hecho, en la segunda carta a los tesalonicenses, que también la vamos a ver, también va a ahondar más en cómo se debe de vivir esta espera de la segunda venida, ¿sí? Y aquí en esta carta, en la primera, nos va a decir cómo va a venir, ¿sí? Pero todavía falta. Digo, lo puede leer, ¿verdad? Ahí tiene su Biblia, pero todavía falta. Pero va a venir, ¿sí? ¿Qué conceptos tenemos de la segunda venida de Cristo, hermanos? Anímese. ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué tenemos en mente, hermanos? Lo que se dice en ágape se queda en ágape, hermano. ¿Qué conceptos tenemos de la segunda venida? Pues que va a venir por su iglesia.
Va a venir por su iglesia, exactamente. Eso es esto, aunque suena obvio, pero es muy céntrico, porque no va a venir por alguien más, ¿sí? Va a venir por la novia, que es la iglesia, ¿sí? ¿Ok? Pero aquí hay que diferenciar, quizá no lo exprese bien, o bueno, también lo vamos a ver más adelante, poder diferenciar la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento, ¿sí? Porque son dos sucesos diferentes, ¿ok? El arrebatamiento es cuando se lleva a su iglesia. La segunda venida es cuando Él ya no viene como cordero, sino que viene montado en un caballo blanco, ¿sí? Y dice que con su boca sale una espada que herirá a las naciones. Bueno, no se imagine a Jesús con una boca saliendo de su espada, ¿verdad? Porque su palabra tiene poder, ¿sí? Jesús hizo toda la creación, ¿no es así? Lo dice Juan. Y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces cuando usted lee Génesis, es Jesús. Cuando Dios dijo, hágase la luz, fue su palabra, ¿verdad? Así va a venir Él montado en un caballo blanco y de su boca sale una espada para herir a las naciones, ¿verdad? Esa es la segunda venida de Jesús. El arrebatamiento no es venida, porque el arrebatamiento, hermanos, sucede en las nubes. Jesús no desciende, no es venida, sucede en las nubes. ¿Por qué sucede en las nubes? Nos lo va a decir Tesalonicenses, ¿sí? Para que siga viniendo, hermano, porque esto se pone bueno, ¿verdad? Le tengo que dejar ahí el continuará, ¿sí? Si no, luego ya no viene. Pablo nos va a decir cómo va a suceder, ¿sí? Entonces, habrá que diferenciar la segunda venida del arrebatamiento. ¿Qué conceptos tenemos del arrebatamiento, por ejemplo? ¿Lo han escuchado, hermanos? El concepto, el arrebatamiento. Sí, como hay películas, ¿verdad? Que se imaginan cómo puede ser aquello, ¿no? Porque no es de a gratis, porque Jesús dice, ¿verdad? Dos estarán en el campo, el uno será llevado, el otro será quitado. Dos estarán en la cama, el uno será llevado, el otro será dejado, ¿verdad? Como ladrón. Pero también Pablo, aquí en Tesalonicenses, aquí nos va a decir que va a venir como ladrón. Bueno, se los dejo ahí. En continuará, para que venga, ¿sí? Va a venir como ladrón para algunos, pero para otros no. Cuando el ladrón llega, no avisa, ¿verdad? Ok, pero si uno se prepara, ¿sí? Cuando el ladrón llega, está preparado, ¿sí? Y no le va a sorprender tanto, ¿verdad? Bueno, por ahí va la idea. Entonces, ¿qué más conceptos tenemos, hermanos, de la segunda venida de Jesús? O del arrebatamiento. ¿Creemos que va a suceder, hermanos? ¿Creemos que viene Cristo? ¿Creemos que va a llevar a su iglesia? ¿Sí? Fíjense lo que dice Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis 3:10. Es un mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Lo tiene? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre ¿dónde? El mundo entero, ¿sí? Para probar a los que moran sobre la tierra. Le dice el ángel, las cartas a las 7 iglesias del Apocalipsis son dadas por Dios a Jesús, Jesús al ángel y ángel a Juan, ¿sí? Entonces Juan pues se dedica a escribir. Y entonces este es el mensaje, y le dice, iglesia, Filadelfia, ¿sí? Que en su momento también veremos qué representa cada una, ¿no?
por cuanto has guardado mi palabra, ¿sí? Has guardado la palabra de mi paciencia, ¿sí? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir, y dice, sobre el mundo entero. ¿Cuál va a ser la obra de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, hermanos? La ira de Dios, la gran tribulación. ¿Pero qué le dice a la iglesia? Vente, aquí. Tú estuviste bajo mi sombra, bajo mis alas, aquí sigues, yo te protejo. Tú no vas a pasar. ¿Sí? ¿Y cómo le vas a hacer, Señor? Como los discípulos cuando le dijeron a Jesús, ¿cómo te manifestarás a algunos y no a otros? Era una pregunta de los discípulos. ¿Cómo le vas a hacer para que algunos estén ahí contigo y te conozcan, pero otros no? El que guarda mis palabras, ¿sí? Yo estaré con él y él conmigo, ¿sí? Es una relación directa, ¿verdad? Entonces el arrebatamiento, hermanos, es algo que no nos va a caer por sorpresa cuando seamos llevados, porque ya estamos esperándolo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije de aquel pastor que le preguntaron, pastor, si Dios le revelara que mañana viene por su iglesia, ¿qué hace? Y él dijo, planto un árbol. ¿Se acuerdan que lo había comentado? A mí me encantó esa respuesta. Planto un árbol. ¿Cómo que planto un árbol? Sí, yo ya estoy preparado. O sea, si el Señor me avisa, no es como que vaya a ir a verme ahí con mi padre, que no me reconcilié, o irme a reconciliar con mis hijos, no, yo ya hice maletas desde hace mucho. Entonces lo único pues es plantar un árbol para esperar, ¿no? Porque siempre lo he estado esperando. ¿Se fijan? A mí me encantó esa respuesta. Sí. Entonces no nos va a caer de sorpresa. Pero bueno, todo eso y más, hermanos, en nuestro siguiente capítulo, ¿verdad? Hemos concluido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, comentario, hermanos? Entonces, bueno, ahí no se dice quién nos libra de la ira venidera. ¿En dónde estamos? En el último, ok, sí, de hecho es eso me pasó. Ajá. o sea, ahí está hablando de la gran tribulación o de la ira final, o sea, ya del infierno. No, está hablando de la gran tribulación, de la ira venidera que ha de venir, que se va a presentar sobre el mundo entero. De hecho, eso también lo iba a comentar, pero me quedan 3 minutos. Bueno, 2, porque ya casi. Entonces, ¿Dios va a demostrar su ira al mundo entero? Sí. De hecho, ¿qué cayó sobre Jesús en la cruz? La ira de Dios, dice la palabra. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, sobre Jesús. ¿Cuál castigo? El castigo de Dios. El castigo de Dios fue sobre Jesús, y por su llaga hemos sido nosotros curados. ¿Curados de una gripe, hermanos? ¿Curados del COVID? No, hermano, qué mediocre sería eso. Curados de la muerte, ¿sí? Entonces, la ira de Dios cayó sobre Jesucristo. Entonces, ¿por qué no va a caer sobre mí? Porque yo creí. ¿Y por qué sobre el mundo entero sí va a caer? ¿Por qué los otros sí va a caer la ira de Dios? Pues porque no creyeron. Pero ahí estaba la oveja. La oveja perfecta ahí estaba, ¿sí? Nomás era de voltear a verla y creer. Pero incluso en el Apocalipsis, hermanos, van a estar unos así, miren, levantando el puño, así, ahí lo dice. Bueno, no dice que está levantando el puño, pero así me los imagino yo cuando lo leo. Levantando el puño así con los dientes así, diciéndole al que está sentado en el trono, ¿verdad? Y sabe, dato curioso, hermanos, ¿sabe qué va a destruir Dios? Lo último no lo último, pero algo de lo que la Biblia menciona que va a quitar y que le hace mucho daño al mundo: la mercadería. Está bien interesante, ¿no? ¿Cómo se traduce en nuestros tiempos? Pues no el mercadito que se pone allá los viernes, ¿verdad? No, los bancos, ¿sí? Todo donde se maneja el dinero, hermano, eso se va, ¿sí? Vengan, sí, dice el Señor,
coman y beban gratuitamente, ¿sí? Gratuitamente, ¿sí? Como Adán y Eva, gratuitamente, ¿sí? Bueno, concluimos, hermanos, vamos a orar. Padre, a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos, gracias por mis hermanos de la alabanza, y te rogamos, Señor, que tú nos sigas guiando en este estudio. A ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén.